Muy buenos días a todos aquellos que nos siguen por esta señal de TV del Lago, Encuentro Informativo de Pátzcuaro, Michoacán. Les saludamos y les bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Y les damos los muy buenos días a todos los que nos siguen en este programa de los días martes. Y pues también saludamos a todos aquellos que nos siguen por medio del canal de televisión 7.2 México en línea. Y pues les damos las gracias, bendiciéndolos y deseando que estén bien en este día, y dándole las gracias principalmente a Dios por este día, por este cielo azul, por este aire que respiramos, por la vida que Él nos ha dado. Le damos gracias por este tiempo que nos da aquí de estar en este día y transmitir su palabra a través de las redes sociales y hasta donde llegue la señal pues del internet. Y les damos gracias pues sobre todo a Dios, porque pues todo es para Él y todo es por Él, para que Dios nos bendiga, nos cubra y nos guarde, nos libre de todo mal. Le damos las gracias en el nombre de Dios y deseándole todo lo mejor a nuestras familias, a nuestros hijos, y deseando que todos estemos bien, que sobre todo tengamos una paz en nuestro corazón, que es lo más importante para el ser humano, vivir en paz dentro de sí mismo, porque realmente vivir sin esa paz en el corazón es pues andar buscando fuera de uno lo que pues realmente no hay adentro, lo queremos buscar afuera, y eso es lo que nos lleva muchas veces a separarnos de Dios y de su palabra, y de tener esa relación con Dios cuando buscamos todo afuera menos adentro. Y por eso le damos gracias a Dios por este día, y pues les voy a cantar esta canción para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, que dice así: qué afortunado soy en la vida de que Jesús sea mi Dios. Cuánta ternura me ha regalado y cuánta dicha le dio a mi ser. Mi corazón es muy dichoso porque conozco de mi Jesús. Hoy esta dicha yo no la cambio, pues aunque pobre soy muy feliz. Ninguna cosa habrá en el mundo que me separe de su amor, pues yo soy rico y no saben cuánto, pues tengo a Cristo en mi corazón. Soy muy sincero cuando les digo que con Jesús es muy feliz, que ciego estaba y no haber creído, que solo Cristo me haría feliz. Cristo es un ser maravilloso, es nuestro Padre y nuestro Dios. Busquen a Cristo en sus corazones, porque Él vive en su corazón. Gloria al Señor. Pues vamos también a escuchar esta canción, aunque no tenemos los derechos de la música ni de la letra, pero esperemos en Dios que todo esté bien, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Como que una disculpa, porque como que anda fallando el internet, pero se las quedamos a deber, porque son cosas
imprevistas que pues no están en nuestras manos, pues. Vamos a ir a la palabra. Pues en este tema veremos las promesas y bendiciones de Dios, pero también veremos la maldición de nuestra desobediencia en nuestra vida, en nuestros hijos y en nuestra familia. Hablaremos un tema de forma un poco general que toque nuestros sentidos, nuestra conciencia, y no para imponerle nada a nadie, ni para mucho menos obligar a nadie pues a que piense de otra manera, sino que eso le corresponde solamente a Dios y al Espíritu Santo redarguir, y por medio de ese Espíritu revelarnos y darnos a conocer la verdad de su palabra y de su mensaje a través de su palabra. Y como dije, pues, sino simplemente es sino para oír lo que Dios nos quiere decir por medio de sus siervos, de sus predicadores, de todo aquel que se dedica pues a compartir un poco la palabra de Dios. Y pues porque realmente seguir a Cristo realmente no es por ningún interés, no debe ser por ningún interés venir a Cristo, buscar a Cristo o estar con Cristo, sino realmente estar y querer y buscar de Cristo es para darle las gracias por ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Ese debe ser nuestra base, nuestro fundamento. Ese amor, esa fe en algo que tal vez digamos que no vemos, que no palpamos, pero que sentimos dentro de nuestro corazón, de nuestra conciencia y de nuestra alma, que hay un Dios. Es, por ejemplo, decir, yo veo un edificio y no puedo negar que hubo alguien que hizo ese edificio. No lo puedo negar porque lo estoy viendo materializado. Lo estoy viendo y sé que hubo un constructor que lo hizo. Entonces así es nuestro Dios. No podemos ver este cielo sin creer que hay un Dios. No podemos ver esta naturaleza, respirar este aire sin saber que hay un Dios. Entonces ese es nuestro mayor propósito, dar a conocer eso realmente que es lo importante para el ser humano, que saber y darnos cuenta que hay un Dios que dirige nuestros pasos, que es dueño de nuestros pasos y que es dueño de nuestra vida y que es nuestro hacedor, nuestro creador y es nuestro fundamento de vida en este mundo. Entonces pues hablar de Dios realmente es algo que debemos entender muy profundamente dentro de nosotros mismos. Algo que quede plasmado, algo que quede tatuado, algo que quede sellado dentro de nuestro corazón, de nuestra conciencia, de nuestra alma. Algo que nos haga sentir esa presencia de Dios en nosotros. Porque vivir de otra manera sería vivir como vacíos por dentro, y aunque por fuera tengamos como por decirlo, un árbol,
lleno de ramas, lleno de hojas, todo verde, todo bonito. Pero si no tiene lo principal, que es el fruto, pues ese árbol estará muy bonito, pero no da fruto. Entonces ese fruto en nosotros tienen que ser las acciones, pues. Aunque muchas veces, para serles sinceros y honestos, no las cumplimos ni las llevamos a cabo. Y decir que sí sería mentir. Y Dios nos conoce, Dios sabe. Desde antes de la fundación del mundo dice que Él ya conocía lo que íbamos a hablar, que Él ya sabía lo que íbamos a pensar, a decir. Entonces hablar de Dios pues conlleva una gran responsabilidad, un gran esfuerzo dentro de nuestra misma carne, de nuestro mismo ser, para poder creer eso. Y solamente con la fe se puede creer todas esas cosas, porque sin fe nadie verá al Señor, y sin fe no se puede caminar en la vida. Por muy ateo que se diga la persona, o por muy que diga que no cree en Dios, de nada sirven las palabras ante Dios. Y ahorita algo de lo que vamos a hablar es algo tremendo, una palabra que les voy a leer ahorita. Vamos a verle en el libro de Isaías. Vamos a leerle en el libro de Isaías. ...58... del 11 al 12 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías te saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Aquí nos está diciendo Dios que en su presencia nada nos faltará, que siempre nuestra alma estará saciada de su presencia, de su vigor. Nuestros huesos, nuestro riego como manantial, nuestra vida será cubierta como por aguas, cuyas aguas nunca falten. ¿Y cuáles son esas aguas? Esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que es como un agua que nos riega todos los días, esa sequedad de incredulidad, de pereza, de desconfianza, de ingratitud, de desánimo que nos llegan a veces. Y esa agua nos edifica, nos purifica, nos da vida de nuevo. Y dice en el 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. O sea que cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, quiere decir que nuestras generaciones irán reparando, irán siendo mejores que nosotros, irán acomodando todo lo que nosotros como padres hicimos mal en la vida. O sea que tendremos hijos mejores que nosotros. Y eso es palpable, lo podemos ver. Lo podemos ver en nuestros hijos, que muchas veces como padres nunca hicimos nosotros lo que nuestros hijos han hecho. Han hecho cosas mejores que las que nosotros hicimos de jóvenes. A pesar de que tenemos el mismo corazón, a pesar de que Dios nos da lo mismo a todos para hacer lo mismo bien,
Hay muchas veces que como padres no hicimos nada bueno en la vida, en la juventud, con nuestros padres. En cambio, nuestros hijos hoy día han hecho cosas mejores que las de nosotros. Serán los que irán reparando esos portillos, esas calzadas, esas bardas arruinadas por nosotros, por nuestra desobediencia. O sea que nuestras generaciones irán de mejor en mejor cuando nosotros pues empezamos a conocer de la palabra de Dios. Habrá bendiciones para nosotros. Entonces esa es una gran promesa de Dios. Que si yo ahorita predico la palabra y soy obediente a la palabra de Dios, hay bendición para mis hijos. Mis hijos serán mejor, irán haciendo cosas mejores, tal vez de las que yo aún no hago, pero ellos irán siendo mejores. Vamos a ver en el libro de Crónicas. Vamos a ver en el libro de Crónicas 7. Dice en el 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Dice una cosa muy importante. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Se fijan que hay una condición que Dios quiere que hagamos: humillarnos ante Él, ante su nombre, ante su presencia, ante su palabra, ante su Espíritu Santo, para que esas bendiciones pues vengan a nosotros. Es necesario reconocer en todo a Dios primeramente. En todo. Es necesario invocar su nombre a cada momento. Pero desgraciadamente la palabra de Dios hoy día nada más está en la pura boca, pero en el corazón no existe esa palabra. De lo que se ha llenado ese corazón hoy día es de una religiosidad, es de una avaricia, es de un amor al dinero, una condición materialista, una condición de poder. Solamente de eso se ve que está lleno el corazón del ser humano hoy día, porque por todos los medios quiere buscar a ese Dios, pero no es un Dios pues celestial, no es un Dios supremo, no es un Dios que habita en los cielos, es un Dios que habita en la tierra. ¿Y cuál es ese Dios? Es el poder, es el dinero, es la ambición, es la avaricia, son todas esas cosas que muchas veces el hombre busca. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios es para sanarnos. Muchas veces no nuestras dolencias físicas, porque Él ya las llevó a la cruz, pero sí esas dolencias del alma, esas dolencias del corazón, y que puede ser un rencor, un resentimiento, una envidia, una falta de perdón, una falta de fe, una falta de amor. Esas son
las enfermedades que Dios quiere sanarnos hoy día, pero que sin embargo, pues muchas veces todo eso también, como que nos acostumbramos a traerlo adentro, guardándolo allí como si de algo nos fuera a servir. Y no nos queremos despojar de ese hábito, de esa vestidura de cosas que traemos dentro de nosotros mismos, que sabemos que nos estorban, pero no las queremos soltar. Entonces es pues algo que debemos tomar conciencia. Y como les dije, esto no es manipulación, no es manipular a nadie, no es llevarlo a, como dicen muchos, a lavarles el cerebro. Nosotros aquí, al hacer esto, les estamos lavando más que eso, el alma, el corazón, su mente, de toda esa mugre del mundo, de todo ese engaño del enemigo que ha puesto en este mundo para engañarnos, para tener una separación con Dios. Entonces la palabra lo dice muy claro: si se humillaren ante mi nombre. Pero pues ahorita, ¿quién se quiere humillar a quién? Ahorita ya nadie se quiere dejar de nadie, Entonces está dura, está tremenda la cosa. Vamos a ver en el libro de Judas. Vamos a ver. Judas 1, del 4 al 6, que dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces hay hombres, o podemos decir que habemos hombres, que muchas veces hemos tomado el nombre de Dios en vano, que no hemos tomado conciencia del grado de culpabilidad que nos puede llevar esto a ocasionar en nuestra vida. Porque como dice la palabra, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, puede decirse, a un ministerio, a una iglesia. Vamos a hablar también de lo social, de lo político, del gobierno. Han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, o sea, ya habían sido destinados para hacer el mal, para hacer un daño a sus semejantes. Ya Dios ya los tenía reservados para eso. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Pues todo lo que vemos que se hace, esa libertad para hacer todo, hay libertad para hacer todo, menos las cosas buenas de Dios. Para eso sí no hay libertad. Para eso hay encarcelamiento, hay juicio, hay muerte, hay tortura y hay todo. ¿Por qué? Por la bendita palabra de Dios. Si recordamos en la Santa Inquisición anteriormente, cuánta gente murió
por causa de la palabra. Cuánto sufrimiento y tortura hubo por esa palabra de Dios. Y hoy no estamos lejos de llegar a lo mismo, y ya lo estamos viviendo. Ese es pues el libertinaje del que habla la palabra, que convierten esa gracia de Dios en un libertinaje y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando empezamos esa negación a Dios, es cuando empezamos a hacer toda clase de cosas dentro de la sociedad, de la familia, de la política, de las iglesias, de los gobiernos. Empezamos a hacer toda clase de cosas. O sea que estamos usando esa libertad que Dios nos dio para hacer todo lo malo que Dios no quiere que hagamos. Entonces, pues, esto es algo tremendo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Si Dios nos puso en esta tierra, llamémosle Egipto, porque este mundo pues es comparado con Egipto. Y Dios a través de habernos visto en este mundo de pecadores, nos sacó de este mundo llamado Egipto para servirle a Dios, obedecerle, servirle y amarle y creer en Él y tener fe y amor en Él. Y seguimos haciendo negocio con su palabra. Seguimos llevando ese nombre de Dios, pero en una forma religiosa. Entonces, háganle cuenta que vamos a quedar en este mundo, destruidos, abandonados por Dios, a la gran tribulación, al gran dolor y tormento que van a venir en este mundo. Porque habiéndonos sacado de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, por ejemplo, si a mí ya me sacó de este mundo para servirle a Dios y me vuelvo atrás, ¿qué me espera? Que me destruirá por no haber creído, por nada más haber usado la palabra para ganancia personal, para haber usado su palabra nada más para pasar el tiempo o en una forma religiosa. Entonces, todo eso es lo que nos lleva a entender pues que hablar la palabra no es algo de juego, no es algo que nada más vamos a hablar la palabra y ya. Es algo que tenemos que sentir en nuestro corazón. Tenemos que sentir ese gran deseo en nuestra alma, en nuestro espíritu, de hablar esa palabra de Dios. No se trata de ser del montón, no se trata de ser igual que los demás, porque solamente Dios conoce ese corazón de todos los demás, pero hablando personalmente, yo creo que hablar de Dios es un gran compromiso, una gran responsabilidad, porque a través de las cámaras, a través de las pantallas, a través de los que nos ven y nos escuchan, caerá juicio sobre nosotros si no hablamos la verdad. Todos aquellos que pusieron sus oídos en esa palabra y oyeron engaño, por nosotros se perderán. Y nosotros junto con ellos, ¿por qué? Porque la palabra de Dios debe de ser una palabra llena de verdad,
y de amor. Pues hoy vemos pues cómo está el mundo. Porque vamos a pensar una cosa muy grande. Nosotros vemos que este mundo está lleno de violencia. Y es cierto. Hay caos, hay crímenes, hay todo. Toda clase de violencia. Pero saben que aparte de eso hay algo todavía peor. Y eso es la negación a Dios y a su voluntad, a su obediencia, a su palabra y a su amor, a su existencia y a su poder, a su luz y a su verdad, una inexistencia del Espíritu y de Dios en el corazón del hombre. Eso es lo más terrible. No es el crimen, no es la violencia, no es nada de eso. Es la negación a Dios. Y claro que lo demás es consecuencia de eso mismo. Pero lo peor es la negación a Dios. Negarlo, no creer en Él, creer en nosotros mismos. Creer que el poder es traer un fierro en la mano. Qué equivocados vivimos como hombres. Y en el mundo, por causa de todo espíritu contrario a la creación de Dios, Satanás pone la duda, la desconfianza, la falta de fe y el conocimiento en Dios. La negación es un caos y un desorden en la tierra y en el mundo. Y lo podemos ver, la negación principal desde la existencia antigua, cómo Eva se dejó llevar por las mentiras de Satanás. Allí fue la primera negación, que negó a Dios de lo que habían recibido por orden no comer de aquel fruto. No hicieron caso, lo negaron y comieron de ese fruto. Y ahí están las consecuencias. El mal quiere que no haya autoridad de nadie, sino que el hombre sea libre para vivir bajo la voluntad del mal. Hoy estamos sin guerras, hoy, o sea, podrá haber guerras, restricciones a lo divino, pero solo la luz de Dios puede vencer la oscuridad del enemigo. Las guerras no siempre es violencia, sino ignorancia. La ignorancia también es una guerra, es una violencia, la negación a lo bueno, la victoria del hombre y el éxito no dependen de la fuerza humana o de los medios militares o gubernamentales, sino de la intervención divina y la guía del Espíritu de Dios en el corazón del ser humano. Por eso la desobediencia a los padres, el mal ejemplo de los padres hacia los hijos, el hombre irresponsable con sus deberes como cabeza del hogar, madres y mujeres irresponsables sin respeto
a su autoridad. La drogadicción, que se condena a aquellos que las usan. Pero pues todo ser que vive ahorita en esta tierra es dependiente de los fármacos, de los medicamentos. Eso también es una droga. ¿Y a ellos quién les dice algo? O sea, todo es el pecado. El pecado, los vicios, son los que mantienen al hombre esclavizado a su carne y al pecado, a la desobediencia y a la voluntad de Dios. Y se ha hecho esclavo del pecado y encadenado al vicio y a la muerte. Y ustedes lo pueden ver muchas veces. Puede andar una persona muy enferma, físicamente muy enferma, tanto de su cuerpo como de su corazón, de su alma, por causa del pecado y de los vicios. Pero nunca reconoce a Dios. Podrá andar muy enferma, pero nunca deja el vino, nunca deja el cigarro, nunca deja el enojo. Habrá mucha gente con parálisis facial, sin una pierna, sin un brazo, pero nunca dejan los vicios. Habrá mujeres muy enfermas de cáncer, de diabetes, de muchas cosas, pero nunca dejan de andar en la crítica, en el chisme, dando mal ejemplo a sus hijos. O sea, todo eso es violencia también. La violencia no nada más se manifiesta a través de las armas de la guerra, no. La violencia existe en el mismo hogar, cuando no obedecemos la palabra de Dios como Dios quiere. Pues para que vean pues que la violencia no solo se manifiesta con guerras o con armas, sino socialmente. Y hoy más que todo, con la tecnología. Hoy con apretar un botoncito, lanzamos un misil a un país extranjero y lo desaparece. La crítica pues es algo también malo. Con una crítica puedes destruir a mucha gente, como dice la palabra de Dios. Con un chisme, con una crítica puedes hacer una gran quemazón de un gran bosque, con una chispita. El falso testimonio, la ambición y el poder del mal también afectan a la sociedad en general. Todo es violencia. Vemos los hospitales, con carencias de todo, no hay nada, medicamentos. Todo eso se convierte en violencia. Los centros educativos donde todo es negocio también, pura violencia. No digamos las cárceles y los centros de readaptación social, donde todo es violencia. Las religiones, que una a otra no se pueden ver. ¿Por qué? Porque los dos están luchando por lo mismo, por los mismos intereses. De todo género hay un negocio para muchos. O sea que de todo engaño se hace un negocio para muchos.
Y todo esto también es violencia. Y como dije, y no con armas o con fuerza, sino es una violencia psicológica, de ignorancia y de pobreza y de vicios que lo acciona todo espíritu demoníaco desde el principio. Todo es negación a Dios, porque el hombre no habita en el espíritu. O sea, en el hombre no habita en el espíritu de Dios, sino el espíritu de Satanás. Porque la violencia no se limita solo a las armas físicas, sino que también de manera emocional, verbal y psicológica. Por ejemplo, como les dije, un chisme destruye más que una bala o un arma. Todo mal está en el corazón, en forma de sentimientos, odio o rencor, envidias, ambiciones que son dañinas y manipulación y control sobre otros. Pueden ser formas de violencia emocional y psicológica, principalmente en la familia y en la sociedad. Todo mal es contra Dios, así sea lo más mínimo que pensemos que no es malo, porque Dios todo lo hizo pecado para que mayor sea su gloria y grandeza. Así es que imagínense, todos somos culpables y contribuimos al pecado y al delito, aún sin ser delincuentes. Por ejemplo, les puedo poner un pequeño ejemplo. Un comerciante que se dedica a vender sus cosas. Si en su báscula, donde pesan las cosas, no pesa correctamente, ¿qué te está robando? Desde allí empieza también la violencia. O sea, en todo hay violencia, no nada más digamos que son las guerras. Una persona chismosa o una persona que le gusta andar robando lo que no es de él, un político que no hace bien las cosas, un religioso que nada más busca ganancia personal, un padre o una madre que no hacen las cosas bien. ¿Qué ocasionan? Violencia en el hogar, violencia con los hijos. O sea que pues estamos pues algo equivocados en el conocimiento realmente de lo que significa Dios. Como dice en Mateo 10:28, no temas a los que maten el cuerpo, sino a los que pueden echar el alma y tu cuerpo al infierno, a los que matan el alma. Y eso no lo puede hacer un arma, o también matan a aquella persona con un arma de un balazo, ya se murió. Pero también con un chisme se puede matar a aquella persona y se puede condenar a aquella persona y se puede ir al infierno, es alma. Así es que la violencia más terrible no es la que mata el cuerpo, sino la que mata el alma y la condena al infierno, cuando se cae en provocación, en odio y maldición.
Y pues Jesús realmente no murió por los ladrones, por todos aquellos que hacen negocio de todo, en general. Jesús no murió por las iglesias de prosperidad. Jesús nos dio su salvación a cambio. Jesús no nos dio su salvación a cambio de dinero. Y hoy se vive por amor al dinero y no a Dios. Hablar del dinero, impuestos, diezmos, todo eso es negar la obra redentora que Cristo hizo en la cruz por todos nosotros. Él no lo hizo por dinero ni a cambio de Él, sino lo hizo por amor y por darnos la salvación gratuitamente con la fe que nos puso en el corazón junto con su Espíritu Santo. Así es que nuestras consecuencias a todo esto, pues nos llevan a vivir en un desorden de la palabra de Dios. Porque aquí conocer mucho la palabra, conocer mucho la teología, conocer muchas religiones, no significan nada para Dios. Aquí lo más importante que significa y que Dios ama es nuestra obediencia, nuestra fe en Él, nuestro amor a Dios y ser agradecidos con su sacrificio que hizo en la cruz, el Calvario. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos en mente y en el corazón ese sacrificio de Cristo. Que demos gracias a Dios por la vida de su Hijo Jesús y no para andar haciendo lo que hoy se hace. Que una iglesia ya más bien parece una discoteca, un centro de recreación social y nocturno con tanta luz y tanto escándalo, tanto ruido que ya cada quien entra como quiere. Las mujeres, no se diga. O sea, ya las iglesias ya se han convertido en lo que ya deberían de haber sido, pero pues, la verdadera palabra no es la que se predica, yo creo ya, en una iglesia, sino es la que se predica en público y en la calle. Porque allí, pues, tú sabes que allí no te vas a emocionar ni te van a hacer montoncito, sino que tienes una relación solamente con Dios y su palabra. Y hoy, pues, le doy las gracias a Dios por este tiempo que nos permitió estar hoy aquí, pues. Y darle gracias a todos aquellos que nos ven y nos siguen y nos oyen, nos escuchan por medio de estos medios. Y pues hacer una reflexión en nuestro corazón y buscar la verdadera palabra de Dios.
pero no buscarla en el hombre, no buscarla en los lugares, sino buscarla primeramente en nuestro corazón. Tengo deseos de conocer a Dios, tengo deseos de conocer su palabra, tengo deseos de sentir su espíritu en mi corazón, pues entonces tengo que empezar conmigo mismo, dentro de mí mismo, y de ahí ya salir a hablar la verdad a donde Dios te lleve, a donde Dios te ponga, a que hable su palabra. Porque Dios no es una emoción, Dios no es una alegría para andar ahí. Dios es un gozo en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro corazón. Y no es una alegría como se ve hoy en día. Así es que, pues, por este día los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Les damos gracias porque sabemos que Cristo vive y mora dentro de nuestros corazones. Y pues les damos gracias por este tiempo que el Señor nos permitió estar aquí, hoy de pie. Y pues disculpas por la pequeña tardanza que tuvimos en la transmisión. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que Dios esté en nosotros, en nuestro corazón. A Dios no le importa el tiempo. A Dios le importa que tengamos su presencia adentro de nosotros. Y predicar la palabra a la hora que sea. A la hora que Dios nos la ponga. Porque el que quiere recibir a Cristo en su corazón no necesita de horarios. No necesita de cosas del hombre o del mundo. El que quiere recibir a Cristo lo recibe en cualquier momento y en cualquier lugar. El que quiere tener esa relación con Dios, eso es personal. Eso no depende del hombre, depende de Dios, de ti y Dios. Porque al final de cuentas Dios es el que nos busca, Dios es el que nos escogió y Dios es el que nos tiene aquí. Y para Él sea toda la honra, la gloria. Y por este día pues les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y les damos las gracias por seguir esta página, Ministerio de Adoración al Señor. Y les damos las gracias a todos aquellos que nos siguen y nos ven. Y pues, gracias por sus comentarios, buenos o malos. Dios lo sabrá. Así es que los bendecimos en el nombre de Jesucristo y les damos los buenos días y esperemos para de hoy en 8, primeramente Dios, estar por aquí de nuevo. Bendiciones. Y que pues la gracia y misericordia de Dios esté sobre todos nosotros. Para despedirme, les quiero cantar esta otra canción que dice: cuando yo andaba en el mundo y de Cristo no sabía, todo lo hacía por costumbre y por lo que yo veía.
De manera equivocada yo adoraba a mi Dios, pensando que de esa forma me iba a librar del infierno. Por eso me confesaba, iba a misa los domingos y días de fiesta cargaba a los santitos en hombros. De rodillas caminaba a besarle los piecitos, les besaba las manitas y les colgaba milagros. Y luego me echaba agüita bendecida por el cura, pensando que de esa forma iba a ser buena persona. Pero ni con todo eso mi corazón descansaba, y cómo iba a descansar si era un vil idólatra, rechazado por Jesús, como los hombres antiguos que vieron su perdición por ser unos idólatras. La imagen es de madera, de piedra y de metal, pero gracias a mi Dios que me libro muy a tiempo de esas costumbres paganas y tradiciones actuales. Hoy yo les puedo decir que ya Cristo vive en mi alma. Hoy yo les puedo decir que ya Cristo vive en mi alma. Gracias, Señor Jesús. Bendiciones para todos y que pasen un feliz día y un feliz inicio de semana. Y primeramente por aquí nos seguiremos viendo para Dios y en 8, si Dios así lo permite. Gracias. Amén.